Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra demente arriesgó mi vida por no darle nietos. El secreto oscuro que reveló su esposo sacudió los cimientos de nuestra familia para siempre. Tengo 27 años y hace aproximadamente un año me uní en matrimonio con Frank, de 30. Llevábamos 2 años juntos antes de casarnos. Me llevaba bastante bien con su familia hasta hace poco, cuando surgió el tema de los hijos durante una visita a sus padres. Mencioné de pasada que no me interesaba la maternidad. Obviamente, Frank y yo ya habíamos conversado sobre esto y ambos coincidíamos en que no queríamos tener descendencia. Sharon, mi suegra de 52 años, fue quien sacó el tema durante la cena ese día. Cuando Frank y yo dejamos claro que nunca planeábamos tener hijos, ella intentó hacernos cambiar de opinión, especialmente a mí. Sharon siguió tratando de convencerme de tener hijos en los días siguientes, hasta que le dije firmemente que no estaba interesada y que Frank tampoco lo estaba. Establecí mis límites con claridad y supongo que no pudo manejarlo, porque después de eso empezó a tratarme con frialdad y actuaba de forma extraña cada vez que me acercaba. A mi suegro, Ben, de 53 años, no parecía importarle mucho, lo cual fue un alivio. Hablé del comportamiento de Sharon con Frank, pero me dijo que estaba molesta y eventualmente lo superaría, porque no tenía otra opción. No le correspondía a ella dictarnos si deberíamos tener hijos o no, así que podía estar molesta, porque no iba a cambiar nuestra decisión. Me sentí mejor después de hablar con Frank, y como aún teníamos que seguir visitando a sus padres debido a la salud de Ben, decidí no hacer un gran problema al respecto e intentar ser educada y cordial con Sharon, aunque ella no me devolvía la misma cortesía. Hace unos días, asistimos a la celebración del 25 aniversario de bodas de mis suegros, organizada por el hermano mayor de Frank, que es cirujano. Fue una fiesta muy lujosa y elegante, y asistieron casi todos nuestros conocidos, incluidos mis padres. Nos lo estábamos pasando muy bien en la fiesta, aunque Sharon me ignoraba. No me molestaba particularmente, y seguí divirtiéndome con mi esposo y mis padres. Llegó el momento de cortar el pastel, que yo sabía que no podría comer porque era de chocolate con mantequilla de cacahuete, y tengo una alergia mortal a los cacahuetes y a cualquier tipo de nueces. Era un pastel bastante ostentoso, lo que encaja perfectamente con la personalidad de Sharon ahora que lo pienso. Sharon cortó el pastel junto con Ben y todos aplaudimos. Era un momento hermoso. Luego sirvieron un trozo a todos los invitados, pero obviamente yo no tomé ninguno y nadie lo cuestionó, ya que todos estaban muy al tanto de mis alergias. Ni siquiera me molestó no tener pastel, pero por alguna razón, en cuanto Sharon me vio sentada sola, sin pastel, hizo un gran espectáculo al acercarse a mí y preguntarme si no me sentía bien. Me dijo que probara un bocado de su trozo, lo cual rechacé educadamente, y me pareció muy extraño que me lo ofreciera, porque sabía que era alérgica. Insistió una y otra vez en que tomara al menos un bocado, mientras yo seguía rechazando. Incluso le recordé que era alérgica y que físicamente no podía comer ese pastel. Intentó decirme que no me haría daño si tomaba solo un pequeño bocado, pero no estaba dispuesta a arriesgarme. Después de casi un minuto de discusión, Sharon exclamó: «Oh, vamos, solo prueba un bocadito». Y antes de que pudiera reaccionar, me metió el pastel en la boca. Escupí todo de inmediato, y tuve que agarrar un pañuelo de Frank para poder quitarme cualquier resto de la boca rápidamente. Fue aterrador, y realmente estaba escupiendo mientras me enjuagaba la boca, mientras Frank le gritaba a su madre. Después de medio minuto, cuando finalmente superé el shock de lo que había hecho, volví para hablar con Sharon y la reprendí. Le grité y le dije que lo que acababa de hacer era perturbador y que nunca volvería a su casa porque había algo muy mal con ella. También le dije que, solo porque no estaba dispuesta a tener hijos, no significaba que ella pudiera tratarme como quisiera y que yo lo aceptaría. No me importaba su opinión sobre si debería tener un hijo o no. Lo que importaba era mi opinión y la de Frank, y tratar de forzar una reacción alérgica solo porque no iba a darle nietos era un comportamiento desequilibrado. Sharon intentó defenderse y dijo que simplemente no sabía que mis alergias eran tan graves. Eso fue una mentira total y descarada, porque me había conocido durante casi 3 años y había cocinado muchas comidas para mí. Sabía que era alérgica a todo tipo de nueces y nadie estaba creyendo esa excusa de que no lo sabía. Le dije que no creía ni una palabra de lo que decía y la llamé mentirosa desquiciada. Luego Sharon perdió la paciencia y dijo que ella tampoco me creía a mí,
ni en cuanto a las alergias, ni en cuanto al hecho de que su hijo no estaba dispuesto a tener hijos, porque sabía que ella quería ser abuela y él nunca le privaría de una alegría como esa. Me acusó de fingir mis alergias para llamar la atención y dijo que probablemente no estaba dispuesta a tener hijos y había convencido a su hijo en contra de la idea también, solo porque podría ser infértil. Eso me llevó al límite, así que agarré un trozo de pastel del plato de Frank y se lo estampé en la cara a Sharon, preguntándole si le había gustado. Después de eso, salí corriendo sin esperar a nadie. Me metí en mi auto y afortunadamente, Frank estaba justo detrás de mí con mis padres. Ellos también subieron y nos dirigimos a casa. Fue un viaje en auto completamente silencioso, e incluso después de llegar a casa, no nos dijimos nada durante 1 hora más o menos. Supongo que Frank estaba esperando a que me calmara antes de entrar y hablar conmigo. Por la noche, me hizo un café y finalmente nos sentamos juntos en la sala de estar, y él sacó a colación lo que había pasado en la fiesta. Comencé disculpándome con él, aunque no fuera mi culpa, pero aún me sentía avergonzada por actuar de la manera en que lo hice. Él me dijo que estaba bien porque sabía que yo no era la culpable. Luego procedió a contarme que las personas que se quedaron en la fiesta fueron las que le informaron sobre lo que había sucedido después de que nos fuimos. Aparentemente Sharon comenzó a llorar después de que Frank se fue y eligió seguirme a mí en lugar de quedarse para verla. Estaba jugando el papel de víctima y su familia se lo estaba tragando todo, llamándome con los nombres más despectivos y acusándome de intentar alejar a Frank de ella. El único que la llamó por su hipocresía fue Ben, sorprendentemente, ya que usualmente tendía a mantenerse alejado del drama familiar, especialmente cuando involucraba a su esposa. Pero esta vez, él nos defendió y le dijo a Sharon que ella no tenía a nadie más a quien culpar que a sí misma por el alejamiento de Frank, porque siempre había sido una obsesionada con el control, y no podía soportar cuando alguien intentaba hacer algo que no estuviera alineado con sus planes. Tuvieron una fuerte pelea y todos esperaron incómodamente mientras discutían entre ellos. Sharon acusó a Ben de elegirme a mí sobre ella y dijo que estaba siendo irrazonable, pero Ben se mantuvo firme y no retrocedió. Solo siguieron discutiendo hasta que el hermano mayor de Frank finalmente los separó y todos se fueron a casa después de eso, porque el día prácticamente estaba arruinado. Uno de los primos de Frank grabó la pelea y fue agradable ver a Ben defendiéndonos. Él y un par de otros parientes son los únicos que están de nuestro lado en este momento. El hermano de Frank cree que debería disculparme porque cree que reaccioné de manera exagerada y que no debería haber traído mis rencores personales contra Sharon el día de su aniversario y hacerlo todo sobre mí. No solo él, sino también la familia de Sharon siente lo mismo y dicen que les debo una disculpa, porque la pelea ni siquiera se trataba de que nosotros tuviéramos hijos o cualquier otra cosa en primer lugar. Piensan que no debería haberlo mencionado. Y si me había sentido tan ofendida por Sharon tratando de obligarme a comer pastel, entonces debería haberme marchado después de eso, en lugar de contraatacar y crear toda una escena. Ellos creen que yo fui la razón por la que Ben y Sharon terminaron peleando, y si solo hubiera hecho lo correcto y me hubiera ido, entonces nadie habría tenido que lidiar con esa pelea después. Frank le dijo a su hermano que no iba a disculparme porque nada de esto fue culpa mía, pero todos están bastante convencidos de que soy la culpable y arruiné la fiesta de aniversario de Sharon a propósito. Por lo que me contaron, los dos ni siquiera están hablando en este momento, ya que Sharon empacó algunas de sus cosas y se fue a vivir con una amiga después de su gran pelea. Ben ni siquiera ha intentado llamarla de vuelta, así que me atrevo a decir que pelearme con mi suegra el día de su aniversario por intentar obligarme a comer pastel no fue precisamente una buena idea. ¿Creen que estuve mal en arrojarle el pastel y debería haberme marchado antes de eso? Actualización 1. Gracias por todos los comentarios. Frank y yo estamos realmente agradecidos por todo el apoyo y la abrumadora cantidad de personas que comentaron para decirnos que no somos los culpables aquí. Me sentí un poco responsable cuando supe que Ben y Sharon ni siquiera estaban hablando después de pelear, pero después de leer los comentarios me di cuenta de que esto no era culpa mía. Fue culpa de Sharon. Arruinó su propia fiesta al hacerla toda sobre mí. Para ser precisos, ni siquiera la hizo sobre mí. La convirtió en un asunto sobre sus problemas conmigo, lo cual es aún peor, porque el día supuestamente era una celebración de su matrimonio con su esposo. Ella decidió intentar obligarme a comer un pastel del que sabía muy bien que era alérgica solo por hacerlo. Y luego,
Cuando la situación empeoró, empezó a llorar y a victimizarse, como si no fuera ella quien intentaba provocar una reacción alérgica solo porque le dije que no le daría nietos. Y ni siquiera es como si le debiera nietos. Arruinó su propia fiesta. Punto. No le debo nada, ni una disculpa, y definitivamente ningún nieto. Han pasado unos días, y el hermano de Frank y un par de otros parientes suyos le han estado enviando mensajes de texto casi todos los días para darle actualizaciones innecesarias sobre cómo está Sharon, que casi siempre es un recordatorio de que está muy triste, de alguna manera para decirnos que somos la razón de su miseria. Él no les ha respondido a ninguno, y simplemente lo está ignorando todo, pero tampoco los ha bloqueado, porque cree que Sharon podría estallar y volverse loca, y querría saberlo, en caso de que sea un poco demasiado intenso para que lo manejen, si me entienden. Mientras tanto, Ben ha estado bien. Fuimos a su casa el otro día para ver cómo estaba, y parece estar completamente tranquilo por la partida de Sharon. Nos dijo que durante mucho tiempo ella no había dicho nada malo, aunque podía ver que se estaba volviendo demasiado dominante y controladora, y podía prever que en algún momento Frank y yo íbamos a perder la paciencia con ella. Ha intentado advertirle varias veces en persona, pero ella simplemente nunca escuchaba. Y cuando comenzó a llorar en la fiesta después de que nos fuimos, él no pudo soportarlo, porque simplemente podía ver a través de sus mentiras con tanta claridad y sabía que estaba tratando de ganar simpatía después de meter la pata. Así que la confrontó por su comportamiento, y como siempre, ella no pudo manejar la verdad, así que se fue. Nos dijo que sabe que ella espera que él la busque primero, y se disculpe por la forma en que se comportó, pero que ya no va a hacer eso más, porque dice que es demasiado mayor para estar constantemente arrepintiéndose por hablar con sinceridad. Y si después de 25 años de matrimonio, ella todavía no puede manejar este tipo de franqueza, entonces probablemente no deberían estar casados. Actualización 2. Ocurrieron un par de cosas después de esa última actualización. En primer lugar, Sharon se comunicó con Frank para exigirle una explicación de por qué estaba visitando a Ben, pero no a ella. Supongo que los vecinos nos vieron llegar y chismearon o algo así. Frank le dijo que como esta pelea fue realmente culpa suya, pensó que su padre lo necesitaría más que ella, porque ella solo está molesta porque no puede obligarnos y ahora podemos ver a través de su mentira. Ella se ofendió por eso y tuvieron una discusión por teléfono. Por alguna razón comenzó a acusarme de alejar a Frank de ella, como si ella misma no hiciera ese trabajo lo suficientemente bien. Le dijo a Frank que todo esto era mi culpa y que él lo sabía, e incluso cuando Frank intentó decirle que yo no tenía nada que ver con esto y que eran sus propias opiniones personales, ella no lo escuchó e insistió en que esto era todo culpa mía. Esa mujer me tiene en la mira solo porque no quiero tener hijos, y es la razón más ridícula que puedo pensar para odiar a alguien. Le dije a Frank que no quería hablar más con ella, y si volvía a llamar, entonces él no debería atenderla, y él estuvo de acuerdo, porque simplemente no hay motivo para tratar de razonar con ella. Se ha vuelto una tarea imposible. La segunda cosa que sucedió fue que visitamos a Ben en su casa ayer por la tarde, y por primera vez nos ofreció bebidas. Ben usualmente no bebe debido a su salud, y no estábamos seguros si era una buena idea ayer, pero él insistió en ello. Aparentemente había hablado con un abogado y estaba pensando en divorciarse. Es un paso muy grande después de 25 años de matrimonio, y le preguntamos si estaba seguro al respecto, pero no parecía preocupado y ni siquiera parecía molesto. Frank quedó un poco conmocionado por esa noticia y tomó algo de tiempo para procesarlo, pero Ben le dijo que esta era la mejor decisión que podía tomar bajo estas circunstancias. Dijo que había estado pensando en esto durante un tiempo, porque simplemente no era feliz, y Sharon se estaba volviendo cada vez más difícil de sobrellevar. Cuando le preguntamos cuánto tiempo había estado considerando un divorcio, esperábamos que dijera tal vez un mes o 2, pero nos sorprendió y dijo que lo había estado pensando durante casi 10 años. Nos contó que cuando Frank tenía 20 años y estaba a punto de graduarse de la universidad, Ben pensó que ahora que Frank era adulto y podía manejar su vida y sus finanzas, él podía unirse a su hermano en una nueva empresa. Ambos habían estado hablando sobre eso durante bastante tiempo, pero Ben no había podido comprometerse porque tenía una familia a la que cuidar, a diferencia de su hermano, y tenía muchas más responsabilidades financieras sobre las que tenía que pensar. Así que él no podía simplemente renunciar a su trabajo e iniciar un nuevo negocio.
lo cual podría llevar un tiempo en estabilizarse. Pero después de que Frank se graduó, le dijo a su hermano que estaba listo y que estaba a punto de renunciar a su trabajo, pero mientras lo discutía con Sharon, ella le dijo que era una idea terrible y lo hizo retroceder. Ella dijo que no sabrían con certeza si el negocio despegaría, y Frank ni siquiera tenía un trabajo todavía, así que probablemente necesitaría dinero durante un par de años antes de que finalmente pudiera establecerse. Ben intentó razonar con ella e incluso dijo que probablemente podría trabajar en el negocio a tiempo parcial y conservar su trabajo, pero ella lo hizo abandonar la idea por completo. Y ahora, su hermano que dirige el negocio por su cuenta está ganando casi 3 veces más de lo que él gana. Han mantenido el contacto, y no pasa un día en el que Ben no lamente haber escuchado lo que Sharon le dijo. Ni siquiera intentó hablar con él, pero le dio un ultimátum de que si aceptaba la oferta de su hermano, ella se llevaría a Frank y lo dejaría, lo que lo obligó a renunciar a esa idea. Su hermano todavía quiere que se una, pero Ben siente que ya es demasiado mayor y que se retirará en un par de años de todos modos, así que simplemente no valdrá la pena. Frank casi estaba al borde de las lágrimas por lo desanimado que sonaba su padre mientras hablaba sobre las oportunidades que perdió, solo porque escuchó a Sharon, que no estaba dispuesta a apostar por su marido, que es sumamente brillante. Y es cierto en realidad. Ben es una de las personas más sabias e intelectuales que conozco personalmente. Sabía que si estaba dispuesto a invertir en algo, entonces definitivamente no era una mala idea, y eso lo demuestra su hermano, quien trabajó en la idea de negocio que Ben creó y ahora es un empresario exitoso. Frank sugirió que él aceptara cualquier puesto que su hermano le ofreciera, incluso si estaba solo a un par de años de su jubilación, porque al final del día, al menos tendría la satisfacción de saber que lo intentó. Ben argumentó que era demasiado tarde para él y dijo que el puesto no era un problema, porque su hermano estaba dispuesto a hacerlo socio en la empresa, pero simplemente ya no le interesaba. Nos entristeció mucho escucharlo hablar así que Frank y yo decidimos que íbamos a hablarle con sensatez y lo convencimos de que debería hablar con su hermano y unirse, porque nunca sería demasiado tarde para hacer algo por sí mismo. Fue un poco moralizador, pero después de un rato, logramos convencerlo al menos, para que contactara a su hermano al respecto y hablara con él, lo cual es bueno. En cuanto al divorcio, obviamente lo apoyaremos en ello. Sharon ya no puede simplemente intentar controlar las vidas de todos a su alrededor y pensar que está completamente bien y que puede salirse con la suya. La forma en que trató a Ben no fue justa, y lo que nos hizo a Frank y a mí recientemente tampoco fue justo, y ella necesita saber y aprender que no puedes simplemente tratar mal a las personas e intimidarlas para que hagan lo que ella quiere que hagan. Finalmente, tiene sentido por qué Ben estaba tan molesto cuando ella intentaba humillarnos en la fiesta. Todo porque no estábamos dispuestos a obedecer sus órdenes. E incluso después de todo esto, ella todavía tiene la audacia de pretender que de alguna manera es la víctima en la situación. Ni siquiera siento lástima por ella, porque nos ha demostrado que no merece ninguna simpatía de nadie, y todas las personas que alimentan sus delirios de ser la víctima trágica que sufre mucho, probablemente son simplemente ingenuos o solo quieren drama, y eso es todo. Actualización 3. Ben y su abogado presentaron la petición de divorcio hoy, y Frank estuvo con ellos. Me dijo que Ben estaba realmente aliviado, y luego salieron a tomar unas copas para celebrar. Tengo mucho trabajo acumulado, así que no pude unirme a ellos, pero estoy feliz de saber que finalmente está viviendo para sí mismo. El tipo está en sus 50 años. Merece hacer lo que lo hace feliz en lugar de pensar constantemente en lo que diría su esposa o cómo se sentiría su hijo. Esta es otra razón por la que no quería tener hijos, porque no creo que sea lo suficientemente desinteresada como para poner a alguien más antes que a mí constantemente, y no creo que Frank tampoco lo sea. Y luego están personas como Sharon, que son egoístas, y aún así eligen tener hijos solo para poder controlarlos y seguir poniéndose por encima de ellos. Han pasado un par de días y aún no hemos tenido noticias de ella, así que supongo que está descansando del papel de víctima por ahora, o tal vez solo está planeando un regreso teatral y dramático. Conociéndola, no descartaría por completo la segunda teoría. Solo espero que lo que sea que tenga que hacer no esté programado para suceder antes de que le entreguen los papeles del divorcio. Será incómodo si decide regresar y Ben le dice que quiere el divorcio. Frank y yo hemos discutido la posibilidad de que eso suceda y sabemos que va a armar un alboroto de todos modos,
pero será peor si lo hace en persona. Cruzo los dedos para que se mantenga alejada unos días más. Actualización 4. ¿Vale? Así que Sharon fue notificada con el divorcio hace un par de días y, como dije, armó un escándalo. Curiosamente, no fue con Ben con quien estaba molesta, sino conmigo. Realmente no vi eso venir porque no pensé que había ningún motivo por el cual ella pudiera hacer esto sobre mí, ya que esto era entre ella y su esposo, pero supongo que la subestimé. Tan pronto como fue notificada, decidió ir a las redes sociales y hacer una publicación sobre cómo yo había manipulado a Ben para que la dejara y cómo probablemente íbamos a celebrar porque yo había ganado y ella había perdido. Honestamente, ni siquiera estaba compitiendo con ella, así que no sé de dónde viene lo de ganar y perder. Y es bastante perturbador pensar que me veía como competencia, porque es mucho mayor que yo, y es literalmente mi suegra. Es extraño. Ni siquiera habló con Frank o con Ben al respecto antes de hacer la publicación, y había como 3 párrafos dedicados a cómo yo estaba arruinando su vida al volver a sus seres queridos contra ella. Hacia el final dijo que también estaba muy decepcionada con los otros 2 por caer en mi manipulación y engaño. Me pareció loco como todo en su vida ha empezado a girar en torno a mí, y sinceramente es un poco espeluznante. Frank la bloqueó, y yo también, pero sus familiares siguen enviándome mensajes de texto para decirme lo malvada que soy. Es triste porque piensan que me molesta, pero solo me hace reír lo estúpidos que están siendo. Incluso si realmente fuera una maestra manipuladora, no podría manipular a alguien para que dejara a su esposa, a menos que realmente lo quisiera en el fondo, y supongo que gente tan ingenua como ellos no se da cuenta, porque para ellos lo importante es culparme y pintarme como la villana. Ben se disculpó por ellos, aunque no tiene motivo para disculparse conmigo porque nada de esto es culpa suya, es de su futura exesposa, pero aprecio el hecho de que esté tratando de ser amable, ya que no mucha gente es así, especialmente en la familia de Frank. Pero de todas formas van a divorciarse y culparme no va a cambiar el hecho, así que cuanto antes lo acepte mejor será para ella. Frank y yo somos felices de todos modos, así que si ella está miserable por eso, entonces ese es su propio problema.